Bueno, Jules Michelet crea muchas expectativas con esta obra y luego pues me da la impresión de que no está a la altura de lo que promete, porque al final, sobre todo ya en la segunda parte, empieza a desviarse con otro tipo de asuntos, ¿no? Con curas, frailes, sacerdotes que seducen, engañan, abusan de mujeres, especialmente de monjas, y este tema evidentemente es muy interesante también, pero ya se sale del tópico de la bruja, tal vez porque el propio Michelet no cree mucho en la bruja, más bien cree en la ciencia, más bien cree en otro tipo de religión, como la califica Spengler, Oswald Spengler, en la decadencia de Occidente, esa religión llamada ciencia, que empieza a perder poder, que empieza su decadencia cuando se somete servilmente a la técnica. Así dice el filósofo, el pensador alemán. Bueno, voy a hablaros también de que en España se siguen quemando brujas. Cada año, por ejemplo, terminan los carnavales y se queman esfinges de brujas que a veces son personas, son mujeres de carne y hueso que existieron en algún momento y que fueron ejecutadas, quemadas en hoguera. En Cádiz, sin ir más lejos, tenemos el personaje de la bruja Piti, que se quema cada año. Se concluye la fiesta del carnaval con su quema. Y esta, según podemos ver en internet, este personaje se refiere a una persona real. Y aquí, por ejemplo, en la página soycadis.com podemos leer un poco de su historia que os voy a compartir. La bruja Piti es una figura legendaria en la ciudad de Cádiz, conocida por sus poderes mágicos y su capacidad de predecir el futuro. Se dice que vivió en el siglo XVIII, en el barrio de la Viña, uno de los más antiguos y populares de la ciudad, que lleva ese nombre porque había viñas en ese antiguo barrio. Aunque su verdadero nombre era María Josefa, era conocida por todos como Piti, un apodo que recibió por su pequeña estatura y su gran habilidad para ser piti, un tipo de baile típico de la región. Su fama como bruja se debe a sus habilidades para curar enfermedades y maleficios, así como para realizar hechizos y conjuros. Se dice que su casa estaba siempre llena de personas que buscaban ayuda, ya que se decía que era capaz de curar cualquier enfermedad o maleficio con sus conocimientos de hierbas y sus poderes y pociones. Conocimientos de hierbas y pociones. Aunque muchos la temían por sus poderes, la bruja Piti era una mujer bondadosa, generosa, que nunca cobraba por sus servicios. Se dice que incluso ayudaba a los más necesitados y que era una defensora de los más desfavorecidos en la sociedad. Pues a esta filántropa pues se la recuerda quemándola cada año sin que nadie, yo esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Y no sirve de nada. Es como comentaba para que se quite de hacer esta evocación del asesinato de una mujer, como fue esta señora. No sirve de nada porque, como decía una youtuber, mientras que no haya una autoridad de estos que youtubers que tienen millones de seguidores que denuncien este tipo de cosas, nada cambia, desgraciadamente. O sea, la chusma irá a contemplar la quema de esa efigie con total indiferencia. Y lo que se está haciendo es rememorar el asesinato de una mujer. La historia de la bruja Piti está llena de leyendas y mitos que han sido, luego hay que difamarla, evidentemente. Hay que difamarla antes, durante y después del asesinato suyo y sigue esta difamación. Cuando se pone esa vieja fea vestida de negro. ¿Por qué visten de negro? Porque así vestían las viudas. Siempre había miles y miles de mujeres por las calles, por las plazas. Cuando yo era chico, todavía había muchas mujeres vestidas de negro. Todavía hasta hace poco era una atracción turística
las cobijadas de Vejer con su velo, todas vestidas de negro, ¿no? Bueno, como comentaba, las viudas se morían y todas vestían de negro durante muchos años, porque a lo mejor vivían 15 años más que su difunto marido. Entonces esta imagen de la anciana, esta imagen de la bruja la han tomado de esa anciana viuda. Una de las más famosas es la que cuenta que la bruja era capaz de transformarse en gato negro para poder vigilar a sus vecinos y descubrir sus secretos. Es víctima de la superchería del populacho, no solamente de la crueldad de los inquisidores. Se dice que muchas personas la vieron merodeando por las calles de la viña en forma de gato, lo que aumentó su fama de bruja. Otra leyenda cuenta que la bruja Piti tenía un pacto con el diablo y que a cambio de sus poderes debía entregarle un alma cada año. Esta difamación es muy común, ¿no? Que se asesinan niños. Cuando un niño es asesinado, pues ¿a quién acusa? Y de esta manera sale impune el agresor, el asesino, que tal vez esté entre una élite privilegiada que puede disponer de los más indefensos, eh, hasta el punto de acabar con sus vidas con toda impunidad, porque ahí tiene a esas brujas a las cuales va a acusar para protegerse a ellos. Cuántas veces, cuántos cientos, miles de veces algo así no habrá sucedido? Se dice que en su casa había una lista con los nombres de las personas que debían ser sacrificadas, pero que la bruja siempre encontraba una manera de evitarlo. A pesar de su fama y su poder, la bruja Piti no pudo escapar de la muerte. Se dice que un día, mientras realizaba uno de sus rituales en casa, fue sorprendida por un grupo de vecinos que la acusaron de brujería. Sin embargo, la bruja no se defendió y aceptó su destino, ya que sabía que su hora había llegado. Según la leyenda, la bruja Piti murió en la hoguera, pero antes de morir lanzó una maldición sobre la ciudad de Cádiz, asegurando que nunca más volvería a ser la misma. Desde entonces se dice que en las noches de luna llena su espíritu vaga por las calles de la viña en busca de venganza. La figura de la bruja Piti ha sido utilizada en numerosas obras literarias y cinematográficas que han hecho aún más famosa su leyenda. Incluso hay una estatua en su honor en el barrio de la Viña, donde se pueden ver muchas personas dejando ofrendas y pidiéndole ayuda. Bueno, pues dejemos descansar a María Josefa, la bruja Piti, y voy a seguir compartiendo algunas cosas más que dice Michelet, que nos había comentado cómo Beatriz guía a Dante en el cielo. Esto ensalza la figura de la feminidad, que ella sea la guía en el paraíso, pero al mismo tiempo pone sobre ella una exigencia que no nos ponemos, que pudiéramos no ponernos aquellos que no somos mujeres. Entonces esto determina un juicio aún mayor sobre los humanos que sean del sexo femenino, porque se concibe ya a la mujer como personificación de la moralidad, de la perfección ética, de la generosidad, de todo tipo de virtudes. Y cuando contemplamos que las mujeres pues son humanas como los hombres, pues entonces se puede llegar a pensar que son acreedoras de algún castigo, que a veces llega al extremo al que se le aplicó a la bruja Piti. ¿Qué parte es esta del mundo, el todo? Eso dijo Raimundo Lulio de la mujer. Ya os lo comentaba en el vídeo anterior. La mujer en el sabbat lo era todo. El sacerdote, el altar, la hostia, con la que comulgaban todos. ¿No era también Dios mismo? ¿No es una manera esa ceremonia oculta en algún lugar escondido del bosque? ¿No es también, o de una cueva,
no es también una manera de recuperar todo lo femenino que ha sido ensombrecido por la figura impe- im- imperante de ese dios masculino barbudo eh, que acabó con la diosa madre. El campesino, dice Michelet, no otorga poder ni valor a la mujer, pues solo tiene en estima la fuerza. Bueno, ya lo he comentado algunas veces, ¿no? Muchos hombres se casan con su vida social y es una cosa que todavía me impresiona, ¿no? Esa dependencia de las mujeres hacia los hombres y cómo sin pudor alguno eh, manifiestan tal dependencia. Están obsesionadas con tener una pareja. Vivir tener ese lazo de dependencia con respecto a un varón. Entonces ya una vez que lo tienen, pues ya se sienten que todo ha terminado. Ya dices, bueno, ya por lo menos ya puedo decir, yo ya estoy casada, y leo muchos comentarios, ¿no? Por ejemplo, que decía, es que esta persona era muy generosa porque se casó, no es, lo tiene por egoísta, pero es generosa porque se casó este hombre. O sea, que un hombre se case es un acto de generosidad. Porque como si las mujeres fueran unas desgraciadas que tuviéramos, que los hombres pues nos apiadáramos de ellas y nos casáramos. Todavía es increíble, ¿no? Que muchas mujeres no valoren su individualidad, no valoren, no cultiven su realización personal, no reconozcan en sí ese matrimonio entre lo femenino y lo masculino en lugar de tener esa actitud dependiente. Y evidentemente también hay muchos hombres que caen en esto. El intercambio de roles, del cual hablé hace ya algún tiempo en algún vídeo, hace que muchos hombres tengan esa dependencia a la cual estoy aludiendo ahora con respecto a la mujer. Creen que su vida, esa cuestión, estos que llaman incels, ¿no? Creen que su vida comienza cuando una mujer se fija en ellos. Entonces tienen esa dependencia, este desprecio inconsciente por su propia individualidad. Solo tiene en estima la fuerza el campesino, no tiene en estima a la mujer. Nos habla Michelet de misas en el aquelarre, pues a veces se hace una parodia de la misa, pero puede que esa parodia sea algo serio, no algo grotesco. Y en alguna de esas misas, pues parece que se honraba a aquellos que habían sido expulsados, expulsados aquel que había sido expulsado del cielo, Lucifer, el ángel caído. También nosotros somos ángeles caídos en cuanto que somos descendientes de Eva y Adán, que fueron expulsados, caídos del paraíso. Entonces, ahí ya vemos una relación entre ese ángel caído llamado Lucifer, el portador de la luz, Lucifer, y los humanos, ¿no? Y esta relación la va a reconocer en gran medida un buen número de brujas. En el aquelarre la mujer lo era todo, como os comentaba. Es decir, en el aquelarre medieval a veces se imponía la cordialidad doméstica femenina. En el aquelarre a veces se imponía esa cordialidad doméstica propia de los entornos familiares que forjaban la propia naturaleza de la mujer. Hasta el punto que novios celosos acudían juntos. Bueno, nos habla Michelet de cómo muchos aquelarres realmente eran cuando van a practicar los chicos adolescentes, a hacer espiritismo o la Wicca, era como algo lúdico, ahí no pasaba nada y que es imposible que pasara porque ya los jovencitos estaban como emparejados o emparejándose, entonces no va a permitir que su novia o su novio se acueste con cualquier otro en un aquelarre y mucho menos con el mismísimo diablo. Todo eso era como algo festivo, era una excusa para reunirse.
Entonces, eso es a lo que se refiere, que muchos aquelarres no eran más que unas fiestas nocturnas eh, para llenar de cierto contenido a una vida monótona que no lo tenía. Muchos hombres no se casaban y esto provocaba que sucediera lo que se pretendía evitar. Los asistentes a estos aquelarres se conocían entre ellos, así que se podía dar el coqueteo y el cortejo. Todos esos asistentes eran conocidos de la villa, del pueblo, de la aldea. Por lo tanto, era como una oportunidad para socializar. También nos recuerda a Michelet de cómo esos sermones de los sacerdotes a veces eran muy violentos, muy agresivos, que pretendían crear sentimientos de terror. Arderéis en el infierno, pecadores. Y los que estaban ahí ya se les había inoculado desde muy pequeños la convicción de que eso efectivamente era así. La concesión de una divinidad castigadora, celosa, opresiva, mm, la certeza de que estamos casi predestinados a arder en un infierno eterno, porque somos hijos del pecado. Había un gran terror ante las amenazas que se promovían desde los púlpitos para aumentar los fieles. Y dice Michelet de cómo de la aquelarre no se volvía embarazada. Entonces, los hermanos eran como criados las hermanas eran como criadas de sus hermanos. Y a veces incluso las madres se convertían en criadas de sus hijos, según entiende Michelet que acontecía en esta larga Edad Media. Se compartía el mismo cuarto, el mismo lecho, porque generalmente no había más. Solo había una habitación para toda la familia. Una extranjera que se casara con su hijo podía hacer expulsar a la madre. De ahí ya viene un perjuicio contra las personas de afuera. eh, Porque el hijo está ubicado en esa jerarquía, en esa falsa jerarquía social, está ubicado por encima de la madre y por lo tanto la compañera va a ser favorecida en detrimento de su propia madre. Satanás concedía al hijo el gran mérito de ser fiel a su madre. Satanás, de esta manera, esto está incitando a esa pobre mujer, tal vez ya anciana, a acudir a la bruja para algún tipo de hechizo que le permita conservar eh, el afecto de su hijo y que no lo cambie por otra mujer y mucho menos por otra mujer extranjera. La bruja joven de Gracia Gatuna y la madre de Satanás, tipos de brujas, ¿no? Ya nos hablaba en algún vídeo de algunos tipos de brujas, ¿no? Por ejemplo, la bruja verde que se ocupa de las hierbas, de conocer el mundo de la herbolaria. La bruja roja, que se ocupa de las pasiones, de la ambición, de la codicia, para bien o para mal. La bruja espiritista es una bruja ya más moderna que invoca a los espíritus. Desde mi punto de vista, más que nada invoca a energías negativas que pueden perjudicarla más que beneficiarla.
Está la vidente, está la alcahueta. Alcahueta es una palabra árabe que significa mensajera, significa lo mismo que significa ángel, lo mismo que significa mercurio. La alcahueta es una mensajera, una intermediaria. Curanderas, la bruja blanca es un concepto curioso, ¿no? Cuando alguien se proclama bruja blanca está dando a entender de que inconscientemente de que algo malo hay en en una bruja que no sea blanca. Da la impresión de eso. Eh, Esto me recuerda a, por ejemplo, había un grupo de catalanes que se llamaba algo así como el Saltres andaluzos, los otros andaluces. ¿Y a qué se refiere con eso? A qué grupo que no son esos otros está aludiendo esos otros andaluzos? Tal vez a un colectivo de personas con respecto a las cuales siente desprecio, porque si no, no se etiquetaría así. Tal vez gente sencilla, gente humilde, muchos de ellos analfabetos que fueron hace 50, 60, 70 años a trabajar a Cataluña, eh, y gracias a su trabajo pues se pudo levantar esa región en gran medida, ¿no? ¿Por qué se le desprecia y por qué es despreciado este colectivo por parte de otros que se etiquetan de otros andaluces? Tal vez necesiten estos otros andaluces eh, adular, adular a los catalanes de 8 apellidos para ser aceptados de lleno, de pleno, con todos sus derechos por ese colectivo originario. Tal vez sea por eso, bueno, pues las brujas blancas también tienen ese inconsciente desprecio por otras mujeres que no son brujas blancas. Evidentemente se está afirmando que hay algo de malo en las mujeres en las brujas que van de negro. Las brujas solitarias, que pueden ser también herborarias, brujas de la Wicca. Wicca significa en alguna lengua anterior a la inglesa brujo. Wicca es brujo y witch es, según aprendí hace poco, es su femenino. Wicca, brujo, witch, bruja. Entonces, esto es como algunas variaciones de género que aún se conservan, ¿no? Actor, actriz, cantor, cantatriz, emperador, emperatriz, pues esto, Wicca, witch, aunque no sea Z el final, pero es parecido. Una forma de que se forme el género femenino. Y bueno, pues estos son algunos de los tipos de brujas que pueden haber. La menor duda